Bienvenido a una serie de videos en el cual les van a ayudar a introducirse en el mundo de la programación. Vamos a utilizar para ello PCInt para nuestro propósito, es aprender los conceptos de la programación y precisamente PCInt está en español y nos va a ayudar a entender mejor estos conceptos. Vamos a comenzar en este primer video explicando qué son las variables, qué son las constantes, qué son los algoritmos y los lenguajes de programación. Y vamos a comenzar por ello. ¿Qué son los algoritmos? Un algoritmo, en primer lugar, es independiente, es decir, que se puede utilizar en diferentes lenguajes de programación, Java, C++, Python. Un algoritmo no se adjunta a un programa en específico, a un lenguaje de programación específico, sino que se puede utilizar en diferentes lenguajes. Ahora, para explicarlo a grosso modo y lo puedan entender mejor, un algoritmo, imaginemos que, por ejemplo, vamos a producir una canción que nos gusta bastante, es traducida por diferentes países, imaginemos. Entonces, el algoritmo, en este caso, sería el mensaje que quiere transmitir la canción. Y el lenguaje de programación sería el idioma en el cual se va a traducir. Si se va a traducir en ruso, se va a traducir en inglés, en el italiano, en el español. ¿Por qué? En este caso, en PCInt, el lenguaje de programación PCInt es solo un medio para poder expresar el algoritmo que yo quiero que el programa me ejecute. En este caso puede ser la solución de un problema o la solución de varios problemas. Comenzamos entonces ahora a explicar las variables y las constantes. ¿Cómo definimos en PCInt una variable? Simplemente ponemos definir, ponemos el nombre de la variable que es num y luego cómo lo queremos definir, si como carácter, si como entero, si como lógico o real. Como carácter quiere decir que la variable va a tomar valores de, de letras de una palabra. Como entero significa que la variable num va a tomar los valores de enteros, de 4, de 5, de 6, de números enteros. Si lo pongo como real, la variable num va a tomar valores decimales con números decimales, como por ejemplo 4,14, 10,4, pero también números enteros. Entonces, el número real lo que hace es que la variable num va a poder tomar números enteros, pero también números decimales. Luego también hay otro que es como lógico. ¿Qué significa como lógico? Que el num va a poder tener valores como verdadero o como falso. Esto de lógico es un poquito más avanzadito que lo vamos a ver a medida que avancemos en el curso. Entonces, vamos a definirlo en un principio como real porque también quiero tener valores decimales. Ahora, simplemente como hemos hecho en la línea 3, ya hemos definido la variable num. La variable num, en este caso, si yo le pongo, por ejemplo, un valor que es 4, ¿cuál es la diferencia entonces en este caso con una variable y una constante? Una variable, como su propio nombre dice, puede cambiar de valor, puede variar. Si num en la línea 5 es 4, yo en la línea 6 le puedo cambiar de valor a 5. Recordemos que el programa va desde arriba hacia abajo. Entonces primero va a leer la línea 5, que tiene el valor de 4, y luego va a leer la línea 6, que num ahora va a tener el valor de 5. Entonces el valor puede cambiar, es una variable. Ahora, ¿qué son las constantes? Yo pongo num igual a pi por ejemplo, 4. El pi es una constante. Una constante quiere decir que no va a cambiar su valor por nada del mundo. Si se dan cuenta, esta constante pi yo no lo estoy declarando como una variable. ¿Por qué? Porque este pi ya viene dentro del programa PCInt, dentro del lenguaje de programación PCInt. Este pi ya tiene su valor asignado. En este caso, pi es igual a 3,14. Entonces, imaginemos que yo ponga escribir num, pues me va a dar la multiplicación de 3,14, que es pi, por 4, que es 12,56, etc. Esto de escribir, que no lo hemos visto, simplemente lo que hace el programa, como su propio nombre dice, le está diciendo al programa que escriba, en este caso, la variable num, que la variable num, pues, es la multiplicación de pi por 4. Es por eso que me da este resultado de 12,56, etc. Ahora, tenemos otro que es leer. En este caso, si yo pongo leer num, luego pongo aquí escribir num,
¿Qué pasa? Que si yo pongo ejecución, al leerme la línea 5, me está pidiendo que yo ingrese un número. Es decir, que al poner yo leer num, le estoy diciendo al programa que pues le asigne el num el dato que yo voy a ingresar. Imaginemos que yo ponga un 8, entonces el num va a tomar el valor de 8 y es por eso que en la línea 7, escribir num, pues va a escribir el número que yo he ingresado, que es 8. Aquí vamos a ponerle, por ejemplo, un texto. El número ingresado es... Y aquí pongo num. Para poder escribir un texto, en este caso yo estoy poniendo el número ingresado es, pues se tiene que hacer entre comillas. Las variables no van entre comillas y ojo que debe ir con un espacio. Por ejemplo, si yo lo pongo junto, toda esta cadena con la variable junto, pues me va a dar error. Entonces debe haber un espacio ahí. Entonces la variable pues no es necesario que lleve comillas, simplemente el texto que yo quiero escribir. Si yo ejecuto esto, yo por ejemplo pongo un número que es 5, me va a leerme la línea 7, dice el número ingresado es, y el num, que es lo que yo he ingresado, que es 5, pues me va a mostrar este mensaje, el número ingresado es 5. Perfecto. Ahora, una vez sabiendo esto, vamos a seguir con un ejercicio simple que tengo aquí. El ejercicio número 1, que es nivel fácil, y luego vamos a resolver otro que es nivel medio. Aquí tenemos, por ejemplo, dice, conocido el número en matemáticas pi, pedir al usuario que ingrese el valor del radio de una circunferencia y calcular y mostrar por pantalla el área y perímetro. Recuerde que para calcular el área y perímetro tenemos estas fórmulas de aquí, y nos dan estas fórmulas. Entonces, nos dice que el programa nos tiene que pedir el radio de la circunferencia. Entonces, si ponemos aquí, tenemos que definir pues precisamente el radio. Luego también tenemos que definir el área que vamos a calcular y el perímetro como reales. ¿Por qué? Porque pues puede haber números decimales. Entonces, lo primero que debemos hacer es escribir un texto el cual nos diga que ingrese un valor, ¿no? En este caso, el valor del radio. Ingrese el valor del radio. Listo. Una vez que ya tengamos eso, pues vamos a decirle que ingrese un valor. En este caso voy a poner leer radio, ¿no? Para poder darle un valor al radio dependiendo de lo que yo voy a ingresar. Entonces aquí me dice, ingrese el valor del radio, que es la línea 5 que está leyendo. Y luego a continuación me pide un número, que es lo que la línea 7 está leyendo. Entonces si yo pongo por ejemplo 8, y ahí termina. Si continuamos, ahora lo que tenemos que hacer es calcular el área y el perímetro. El área va a ser igual, como dice su nombre, a pi por radio y luego por radio. En perímetro va a ser igual a 2 por pi y luego por radio. Perfecto. Luego ponemos otra vez escribir para que nos muestre en el programa el área y el perímetro. Podemos poner así el área, en este caso el área pues de una circunferencia. Vamos a poner simplemente el área es, y aquí ponemos área. Listo. Luego aquí ponemos otro escribir para que sea un poquito más ordenado. El perímetro es, y aquí ponemos perímetro. Entonces, si ejecutamos esto y ponemos el radio, que es lo que está que nos pide en la línea 7, ponemos por ejemplo 8. El área es 201 punto tantos, el perímetro es 50 punto y tantos. Perfecto. Si se dan cuenta de un detalle, aquí, por ejemplo, yo pongo un espacio. Porque si yo lo pongo junto, así, en el programa, esto me lo va a poner junto y no se va a ver muy bien. Entonces, tengan en cuenta ese detalle. Yo voy a poner aquí un espacio más y listo. Ahí sí podemos ver, pues, que el área es con el espacio que se vea más ordenado. Ahora vamos por el ejercicio 2. Dice, nivel medio, escribe un programa que permita al usuario ingresar el valor de dos variables numéricas de tipo entero. Entonces, aquí, por ejemplo, nos dice que debemos ingresar dos variables numéricas. Vamos a definir entonces
el num1 que yo voy a ingresar y luego el num2, el número 2 que yo voy a ingresar. Lo vamos a definir como entero porque dice de tipo entero. Entonces ya tenemos pues esas dos variables numéricas que va a ingresar el usuario. Luego, posteriormente, el programa debe intercambiar los valores de ambas variables y mostrar el resultado final por pantalla. Por ejemplo, si el usuario ingresa los valores num igual a 9 y num2 igual a 3, la salida del programa debe ser pues num1 igual a 3 y num2 igual a 9. Entonces, simplemente le cambia los valores. Nos pone aquí una ayudadita, nos dice para intercambiar los valores de dos variables se debe utilizar una variable auxiliar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues una vez que hemos definido el num1 y num2, aparte también tenemos que definir un auxiliar, una variable auxiliar. ¿Para qué? Lo van a ver enseguida. Entonces, primero vamos a escribir ingrese el primer número, vamos a decirle el primer número. Y luego, pues, que lea ese número 1. Luego, escribir nuevamente ingrese el segundo número. Ponerle aquí. Vamos a ponerle todo completo, el segundo número. Luego lo leemos, el num2, y luego nos pide que pues tenemos que hacer la lógica para poder cambiar el num2 sea igual al num1, que ahora sea el num2, y el num2 que sea el num1. Para que se entienda mejor, aquí tenemos, hasta ahora en el programa tenemos, vamos a reiniciar esto, a ver. Ingresa el primer número, yo ingreso 8. Ingresa el segundo número, yo tengo 4. Perfecto, está ahí. Entonces, sería bueno que tengamos otro mensaje que nos diga el num1 es, y aquí le ponemos el num1, la variable num1 que tengo almacenada en esta variable. Perfecto. Y luego pongo a escribir nuevamente. Ahora, el num2 es el num2. ¿Qué tengo hasta ahí? Si yo ejecuto el programa, pues si yo pongo 8, yo pongo 5, me dice el num1 es 8, el num2 es 5. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que quiere en este ejercicio que yo haga? Pues simplemente que ahora, en vez de que me ponga que el num1 es 8, que me ponga 5. Es decir, que me muestre otro mensaje que diga el num1 es igual a 5 y el num2 es 8. Que cambie los valores simplemente. Entonces, aquí debo cambiar esos valores. Para eso utilizamos la auxiliar. Imaginemos que, por ejemplo, el num1 va a ser igual al num2. Hasta ahí perfecto. Ya le cambié el num1, ahora va a ser el num2. Pero aquí utilizo la auxiliar que va a ser igual al num2. Al num1, perdón, al num1. Y luego aquí pongo que num2 va a ser igual al auxiliar. ¿Por qué hago esto? Porque todo esto, la línea 11 y 12, va a ser lo mismo aquí. Num1 es num1 y num2. Entonces, lo que yo estoy haciendo simplemente es cambiar los valores. La auxiliar le digo que es igual al num1, al valor que he puesto en un principio. Luego, en la línea 15, num1 va a ser igual al num2 para que puedan cambiarse de valores. Luego, en el num2, yo lo pongo igual al auxiliar, que el auxiliar es igual al num1 que yo ingresé. Entonces, ahí ya se cambiaron los valores. Tú dirás, pero, a ver, vamos primero a probar el programa. Ponemos 4, ponemos 5. El num1 es 4, el num2 es 5 y luego aquí cambia. El num1 es 5 y el num2 es 4. Perfecto. Tú te preguntarás, pero ¿para qué utilizo el auxiliar? Simplemente quito esto y aquí pongo pues num1 y ya está. Me debe dar igual, ¿verdad? Pero no, ¿por qué? Porque en la línea 15, num1, yo ya estoy, esta variable num1 lo estoy superponiendo con otro valor, que es el num2. Entonces num1 al ser igual a num2, y luego en la línea 16, yo al poner num2 igual
al num1 lo estoy comparando como si fuera num2 igual a num2, porque aquí el num1 es igual a num2. Entonces esa es la razón. Si yo ejecuto, se van a dar cuenta, si pongo 4, si pongo 8, el num1 es 4 y el num2 es 8, pero aquí no cambia. El num1 es 8 y el num2 es 8. Precisamente lo que les decía. Entonces, aquí si yo pongo, aquí yo debo entonces poner la auxiliar. ¿Por qué? Porque la auxiliar es igual al num1 que yo he ingresado. Cuando en la línea 16 yo pongo num2 igual a auxiliar, pues está leyendo esto de aquí. Y auxiliar todavía tiene el valor de num1 propiamente dicho, que en un inicio yo he ingresado, num1. Luego de la línea 14, el valor de num1 cambia, que va a ser igual a num2. Pero esto no le afecta a la variable auxiliar porque la variable auxiliar está antes de la línea 15, está antes de este código de aquí. Entonces auxiliar va a tener genuinamente el valor num1 que yo ingresé en un principio. Luego en la línea 15 ya yo le cambio, yo puedo cambiarle num1 es igual a num2. Y es por eso que en la línea 16 num2 ya simplemente le pongo igual a auxiliar. Y ahí tenemos nuestro programa hecho. Bueno, espero que se haya entendido. En el segundo video vamos a tratar otros tipos de datos y otros ejemplos también. Dos ejemplos, uno de nivel básico y otro nivel medio. Y a ver, vamos si podemos uno de nivel más complicadito. Nos vemos.